mintiendo y manipulando sobre Cuba con falsos levantamientos de población, falsos actos de violación de derechos humanos, como lo que estuvimos viendo este fin de semana y los que, por supuesto, fueron desmentidos en varias plataformas. Incluso en nuestra página en Facebook estuvimos hablando de una barrabasada que estuvo sacando la página del cortaúñas, que diga, de la tijera. Un sueño, una promesa, una realidad, un sentimiento firme con gran lealtad. Una fuerza que no sale del camino, una masa que se hace notar. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, presentes en la batalla y a Cuba ponle corazón. Jóvenes de revolución, presentes en la batalla y a Cuba ponle corazón. Todo el mundo ahora, en este mismo instante, a suscribirse a Jóvenes en Revolución. Seguro que sí. Buenas noches familia, abrazongo fortísimo. Esta noche vamos a analizar la reciente denuncia sobre una nueva operación de servicios de inteligencia de Estados Unidos contra las finanzas de Cuba. Pero antes vamos a recordar un poco cómo el gobierno de Esclavos Desunidos comenzó sus acciones contra nuestro país. ¡Que comience la función! Cuba, desde los inicios de la revolución, está siendo atacada por el gobierno de Estados Unidos a través de la CIA. La verdad, las cosas como son. Recordemos que el 4 de marzo de 1960 ocurrió el primer acto terrorista cometido por Estados Unidos contra la Revolución Cubana, cuando hicieron explotar el buque francés La Courre. Yo tengo memoria fotográfica. A eso le siguieron muchas acciones terroristas más, ejecutadas por la CIA a lo largo de estos 65 años de revolución. Pero el terrorismo no fue la única forma de atacar a Cuba. También lo intentaron de otras formas. Recordemos, por ejemplo, la invasión mercenaria por Playa Girón, campañas diversas en medios internacionales para afectar las relaciones de Cuba con el mundo, campañas como la llamada Operación Peter Pan, financiar alzados e introducir armas por las costas del país y un sinnúmero de acciones más. Pero vamos a concentrarnos en la guerra económica como vía para rendir al pueblo cubano. La guerra económica no declarada comenzó en los años 60. Los intentos del gobierno de Estados Unidos por impedir la llegada de combustible a Cuba para paralizar totalmente al país comenzaron en abril de ese año, cuando Lester Mallory, subsecretario de Estado asistente para los asuntos interamericanos, publicó un informe titulado El declive y la caída de Castro, que constituiría el zócalo en el cual se basarían las sanciones económicas. En junio de ese mismo año, el monopolio de refinerías Exxon, Texaco y Shell se negaron a refinar el petróleo que la isla, con todo su derecho, había adquirido en la URSS. Las citadas tres empresas tenían el monopolio en Cuba del refinado de petróleo, que se compraban a sí mismas de sus grandes depósitos ubicados en otros países. El Instituto Cubano del Petróleo, creado por la Revolución, decidió acabar con este robo y buscó un proveedor mucho más económico, la Unión Soviética. La Ley de Minerales Combustibles de 1938 obligaba a las compañías a refinar petróleo del Estado cubano, cuando el gobierno así lo acordara. Pero las petroleras se negaron en rotundo a refinar el petróleo soviético. Curiosamente, en Argentina, aquellas mismas compañías sí refinaban petróleo soviético, lo que demostraba que en Cuba actuaban junto al Departamento de Estado de Estados Unidos para ahogar económicamente al país. Fidel Castro se lo advirtió una y otra vez: si no cumplían la ley, las refinerías serían intervenidas. En respaldo al gobierno, el pueblo cubano inventó una frase jocosa con los nombres de las tres empresas. Eso no puede Shell, porque Texaco de aquí, se coreaba en toda Cuba. Y así fue. Las tres compañías fueron nacionalizadas. Hoy ningún medio nos explica el porqué de aquella justa decisión del gobierno revolucionario. Por eso manda, suelta la corona tú, anda. Oye, como en estado ustedes andaban inflanda, ahora recojan los chelines que es bajanda. Bajanda.
En julio, Washington decidió suspender la cuota azucarera, privando a Cuba del 80% de los ingresos procedentes de ese sector. Y asimismo, vinieron muchas más sanciones económicas hasta que es oficializado el 3 de febrero de 1962 por el presidente Kennedy el bloqueo a Cuba. Sí, lo está pidiendo el pueblo. Allá lo está pidiendo el mundo entero. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oye, si no te gusta lo que toque, Esto es solo el comienzo de 62 años de bloqueo recrudecido a través de los años hasta nuestros días, donde se suma la presencia de nuestro país en la espuria lista de países patrocinadores del terrorismo, que conlleva a la actual criminal guerra económica y financiera contra Cuba. El bloqueo es una guerra económica contra Cuba. Guerra económica. Es la persecución tenaz, constante de toda gestión económica de Cuba en cualquier parte del mundo. Estados Unidos trabaja activamente a través de sus canales diplomáticos, a través de sus embajadas, para presionar a cualquier país que quiera comerciar con Cuba, para presionar a cualquier empresa que desee comerciar o invertir en Cuba, para presionar y castigar cualquier barco que transporte mercancías a Cuba. Es la guerra universal, con ese inmenso poderío a su favor, contra la economía de nuestro país, al extremo de realizar gestiones individuales, incluso con personas, con individuos que intentan desarrollar cualquier actividad económica en relación con nuestro país. Ellos le llaman eufemísticamente embargo. Nosotros le llamamos bloqueo, y no es embargo ni bloqueo, es guerra. Pero bueno, familia, entremos en materia y vamos a desmenuzar la nueva operación del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos contra las finanzas de Cuba. Y aquí nos tenemos que poner muy serios. La Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos lleva a cabo una estrategia para distorsionar nuestras finanzas, como parte de la guerra económica de ese país contra la nación caribeña. Información filtrada recientemente muestran una serie de maniobras realizadas para inducir la inflación a lo interno del mercado cubano. La estrategia se divide en 4 etapas: desabastecimiento, inflación inducida, boicot de suministros y bloqueo financiero. Nos infiltramos en el lugar con mayor seguridad de Norteamérica. Pero ahora vamos a analizar estas etapas una a una. Comencemos por el desabastecimiento, que ya todos conocemos, porque las acciones de recrudecimiento del bloqueo en estos últimos años y sanciones a Cuba, como la inclusión en la espuria lista, son herramientas legales para que el gobierno de Estados Unidos puedan atacar cualquier vía de ingreso de dólar o cualquier otra moneda. El objetivo, que el gobierno cubano no pueda satisfacer las necesidades del pueblo y lograr un desabastecimiento de forma general. más claro ni el agua. La imposibilidad de importar materia prima para renglones como la agricultura, el medicamento, la alimentación, entre otros, hacen de nuestro país dependiente de las importaciones que una y otra vez son atacadas y multadas las exportadoras, las navieras, los bancos y hasta las aseguradoras que se impliquen en ello. Commerzbank está obligado a erogar una penalización de $1.000 millones de acuerdo con disposiciones estadounidenses que establecen multas para agentes bancarios con transacciones vinculadas con Cuba por medio de sucursales norteamericanas. ¿Entiendes, verdad? ¿Y cuál es el resultado, familia? Que nuestro gobierno tiene la gran limitante de comprar en el mercado internacional y que sean muy, pero muy pocos los que se atreven a comerciar con Cuba. Eso es verdad. Por otra parte, también obstaculizan nuestras exportaciones, tanto de productos como servicios, donde tienen esencial énfasis el turismo y los servicios médicos. La presión de exiliados cubanos para boicotear los productos que el régimen vende en Canadá ha funcionado esta vez con el café cubita. Pero qué atrevido. Estados Unidos pretende que el BNP Paribas, primer grupo financiero francés, pague una multa de $10.000 millones por supuesta violación del bloqueo impuesto contra varios países, entre ellos Cuba. A mí me da. Por primera vez, Cuba ha tenido pérdidas superiores a $5.000 millones en un año a causa del bloqueo de Estados Unidos.
que ha sido reforzado con 130 medidas adicionales, casi 50 en tiempos de pandemia. Sanciones a navieras para desabastecer de combustible a la isla. Prohibición de viajes, cruceros y compras para impactar en los ingresos por turismo. Aplicación total de la ley Helms-Burton para ahuyentar la inversión extranjera. Cierra el envío de remesas y congelación de visas para dañar los ingresos aportados por la emigración. Destrucción de los convenios médicos internacionales de Cuba para eliminar los fondos que sostienen el sistema de salud de la isla. Todo para demostrar el fracaso del modelo económico cubano. ¿A que está todo bien claro? Me quedó bien claro. Analicemos ahora la inflación inducida. Cuba ha denunciado la utilización de plataformas financiadas por la administración de Estados Unidos, como el toque, por ejemplo, para estimular la inflación. Su influencia repercute de manera significativa en todos los ámbitos de desarrollo de la sociedad, pero esta práctica no es nueva ni exclusiva. Es frecuente su uso por el gobierno de Estados Unidos. Recordemos, por ejemplo, que lo aplicaron en Nicaragua, en Zimbabue, en Argentina y en Venezuela. Como que ya le estoy entendiendo, Skipper. El denominador común de las tentativas es el empleo de redes digitales como Facebook, WhatsApp y Telegram, donde individuos anónimos ponen precio a la moneda libremente convertible en un círculo cerrado al cual resulta muy difícil acceder. Muy interesante. El principal objetivo de la maniobra de la CIA es manipular los precios de los productos, haciéndolos inaccesibles para el pueblo para subvertir el orden. Hablemos ahora del boicot de suministros y el bloqueo financiero. Debemos analizarlos juntos, ya que se encuentran en la misma línea de asfixia económica impuesta hace más de 60 años, donde las restricciones incluyen la persecución, el chantaje y la denegación de licencias a potenciales fuentes de suministros, entre otros. Las demandas internacionales con la utilización de fondos buitres también forma parte de esta ofensiva no declarada. Durante la primera semana del juicio correspondiente a la demanda interpuesta por el fondo buitre CRF Limited en la Alta Corte de Inglaterra, las declaraciones de los testigos han puesto al descubierto los elementos que permiten entender la posición cubana. Representantes del fondo, interrogados por la barrister inglesa que lidera la defensa en favor del Banco Nacional de Cuba y la República de Cuba, admitieron que se consideró la demanda ante tribunales como una opción desde que iniciaron los pasos para intentar adjudicarse los títulos de deuda que hoy son objeto de debate. No, esto es muy ofensivo. Pero veamos cuál es el objetivo de la CIA y organismos asociados. Primeramente, atacan la moneda, no solo para generar hiperinflación, sino para contraer la producción. Otro objetivo bien claro es la de alterar la distribución de bienes, llevarlos a los mercados informales, venderlos con sobreprecio. Y por último, atacar las acciones económicas del gobierno cubano. Pero hagamos un alto. ¿Quién es esa plataforma El Toque tan poderosa y por qué? Como otros entramados financiados desde el exterior, fundamentalmente con fondos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Fondo Nacional para la Democracia, su discurso busca generar descontento en la población, manipular la narrativa comunicacional y provocar un estallido social en Cuba, interactuando desde lo político-social hasta lo económico de la isla. Pero veamos qué representa el toque y cuál es la línea de interés para el gobierno de Estados Unidos. Veamos a Alejandro Mayorkas. What the fuck? ¿Y este quién poronga es? Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, quien realizara una reunión a puerta cerrada con representantes del exilio cubano. ¿Y saben quién clasificó aquí? ¿Alguien lo sabe? Yo. ¿Alguien? Yo sé. Pregúntame. Pues nada más y nada menos que el toque. No. Tras su conferencia de prensa en la pequeña Haití, Mayorkas se reunió con algunos representantes del exilio cubano en la Ermita de la Caridad del Cobre en Miami, en un encuentro a puerta cerrada a la prensa. Entre los participantes estuvieron la líder de Cuba Decide, Rosa María Payá,
y el rapero El Funky del Movimiento San Isidro, uno de los protagonistas del tema Patria y Vida. Se habló del nuevo programa de Parol. Muchos de los que estábamos allí saludamos que haya nuevas vías para que los cubanos puedan emigrar. De manera personal, sí expliqué que esta no es la solución a las crisis cíclicas generadas por el régimen cubano, que la solución está en apoyar al pueblo cubano en su reclamo de libertad, de justicia, de cambio de sistema. ¡Cállate! El Toque es una plataforma pensada para llegar a varios espacios poblacionales con el mismo mensaje. El Toque forma parte de un conjunto de plataformas digitales creadas en 2014 por el gobierno de los Estados Unidos para influir en el escenario cubano. A través de sus agencias, organizaciones no gubernamentales e instituciones de otros países que utilizan como subcontratistas, fomentaron un entramado de medios para el nuevo escenario tecnológico. Ante la realidad de una contrarrevolución interna, desarticulada y con poca capacidad de acción, las últimas administraciones estadounidenses han apostado por la creación de un frente comunicacional. De posturas políticamente ambiguas y no confrontacionales en sus inicios, estos medios de prensa han mutado a un discurso de abierta oposición al Estado y gobierno cubano. Ahora se ha convertido en una guerra abierta, explícita y pública contra el enemigo. En total concordancia con la comunicación política de la Casa Blanca, los voceros del Toque satanizan las ideas asociadas al comunismo, el socialismo o la izquierda en sentido general, tal como lo hiciera la CIA contra la URSS y los países del campo socialista en décadas pasadas. El Toque se caracteriza por una línea editorial contestataria con el gobierno cubano. Generar un cambio en el país, en la sociedad. Porque lo primero que manda la política totalitaria es a deshumanizar, a barbarizar. No nos ocultamos en decir que nosotros recibimos y trabajamos con organizaciones internacionales como el International Center for Journalists. Pero, ¿quién sustenta y cómo opera el International Center for Journalists? El Centro Internacional para Periodistas, por su nombre en español, es una organización estadounidense que tiene entre sus fines ofrecer premios y capacitación a profesionales del gremio. Detrás de esta fachada se enmascaran mecanismos para atentar contra la estabilidad política de la isla caribeña. El ICFJ recibe financiamiento directo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y del Fondo Nacional para la Democracia. Pero veamos cómo fueron los comienzos en su campaña contra la economía nacional, imponiendo una tasa falsa de cambio para atacar nuestra moneda nacional, y presentes hoy día ante diversos grupos poblacionales. En los últimos meses, el Toque ha incluido entre sus contenidos informativos una tasa para la venta de divisas en el país, acopiando información que antes se encontraba dispersa en páginas de compraventa, grupos de Facebook y canales de Telegram. La centraliza diariamente en una publicación, la tasa del Toque, una práctica similar a la del sitio web Dollar Today, dirigida desde Estados Unidos para impactar en la economía venezolana. Se ponen datos de oferta, de intenciones de compra, no hay certeza de que realmente sean reales, de que partan de cuentas o de usuarios reales en la red y no sean artificiales, de que realmente esas operaciones se realicen, porque simplemente son intenciones que muchas de ellas tienen un alto componente especulativo por la forma en que funciona este mercado, en la informalidad, por su atomización. Ay, ahora ya entendí. El objetivo del Toque es amplificar todas las campañas que establecen una línea de mensaje contra Cuba, pero desde dentro del pueblo. Como otros sitios financiados desde el exterior, el Toque tiene un papel activo en el respaldo de campañas de desinformación contra Cuba que incluyen el intento de legitimar a contrarrevolucionarios, la incitación a la desobediencia civil, el boicot económico y cultural, así como el condicionamiento negativo de la opinión pública internacional. Pero ahora veamos cómo se articula y se promueven en las redes. Hoy el Internet es una herramienta incluso para generar sinergia ciudadana. Una
mierda esto. El toque recibió el LASA Media Award 2023, uno de esos premios que ustedes conocen, pero el toque se convierte en una herramienta muy completa al estar presente en todas las plataformas y con secciones para diferentes intereses. Información y análisis, videos, podcasts, fotografías, ilustraciones, cómics, transmisiones en vivo son las herramientas para incidir en el público cubano. Influencia social, papa. Pero como hemos visto en otros medios, el toque es dirigido por la Agenda Anticubana de Mierdami e igualmente financiado por la NET y la USAID. Ni alternativos ni independientes. La agenda de estos medios responde a los intereses de quien lo sustenta, el gobierno de Estados Unidos, y a un objetivo: derrocar a la revolución cubana. Todo esto no va solo, sino que va también acompañado de las múltiples campañas creadas y financiadas desde la Florida, ya denunciadas en nuestro canal, así como de acciones terroristas de introducción a Cuba de armas. Se vuelven a organizar acciones que buscan que el fin de año quede marcado por el dolor, por el sufrimiento y también por la muerte. Costa norte de la provincia de Matanzas, municipio de Martí, procedente del sur de la Florida, arribó de forma ilegal en días recientes un cubano residente en Estados Unidos. Hasta ahora la investigación arroja que llegó a la costa cubana en esta moto acuática. Vamos a verla. Esta es la moto exactamente en el lugar donde se produjo el arribo. Como ustedes pueden apreciar, es un medio que posee prestaciones que permiten su navegabilidad. Recientemente se conoció de la operación Streaming, la que para su puesta en práctica cuenta con un estudio de la CIA sobre prácticas de consumo de este tipo de contenidos por jóvenes de la isla, principalmente destinatarios de la oleada subversiva. Todo aquello que nos hacían hacer, llevándole ofrendas a Camilo, alegadamente que murió en un accidente aéreo, que nunca se encontró nada, que nunca se supo nada de él. Que con los años y los años y los años, como una persona a la que tú no has visto el cuerpo, tú no vas a dudar que se haya ido para siempre. Bueno, pues, luego de varias opciones, de varias versiones sobre su vida, que está aquella frase célebre donde se ha dicho, se ha contado, Camilo dijo: dispárame ahí mismo a los berocos, porque yo no tengo miedo, y que ahí se escuchó una ráfaga de ametralladora, que alegadamente Fidel lo mató. La verdad verdadera es que el hombre sigue vivo. Me ha dicho mi psicóloga que no me manipules, No me manipules. También por otra parte, y del mismo financiador, es la incitación a la violencia en las calles. Intentan desacreditar al gobierno culpándolo de las carencias con las que el pueblo cubano vive día a día, incapaces de reconocer la guerra económica brutal y un cerco económico financiero nunca antes visto. ¡Vienen las yeguas! Ese día, para demostrarlo, 10 de diciembre, en las calles de Cuba, ustedes si pueden dentro de Cuba salir y apoyarnos, perfecto. ¡No creo! Calle. ¡No lo creo! Mintiendo y manipulando sobre Cuba con falsos levantamientos de población, falsos actos de violación de derechos humanos, como los que estuvimos viendo este fin de semana, y los que, por supuesto, fueron desmentidos en varias plataformas. Incluso en nuestra página en Facebook estuvimos hablando de una barrabasada que estuvo sacando la página del cortaúñas, que diga, de la tijera, donde se salían con el cuento de que alguien le dijo a alguien que vio a alguien haciendo algo y que alguien había sido aprisionado. O sea, familia, chisme y más chisme. Algo así como el matador de cadáveres. No quieren que revelen su fuente. Y se lo dijo a otra persona, que la otra le dijo a la otra. La carnicería que el régimen castrista tiene en los centros de instrucción, sobre todo en Villa Marista. Escúchenme bien. Los están sacando por detrás. Los cadáveres los están matando. Los cadáveres los están matando. Sé que puede mover a la risa de algunos, llenos de errores, de informaciones imprecisos, bolas. Le dijo a alguien que le dijo a alguien que le dijo. Están matando los cadáveres, en fin. Hasta aquí, familia, vimos el entramado de medios y plataformas y su articulación contra nuestro país. Cuba, por su parte, se sigue creciendo ante las limitaciones del bloqueo. Se siguen buscando vías y opciones para burlarlo. Y para que lo sepan bien todos esos cusitrates, nuestro país tiene una gran fortaleza, y es la unidad. La unidad es nuestra principal arma estratégica.
ha permitido a esta pequeña isla salir airosa en cada desafío. Sustenta la vocación internacionalista de nuestro pueblo y sus proezas en otras tierras del mundo, siguiendo la máxima martiana de que patria es humanidad. Cuidemos la unidad más que a la niña de nuestros ojos. No tengo dudas de que así será. Estoy convencido de que los Pinos Nuevos, nuestra combativa juventud, así lo garantizará. Hasta la vista, compay. Bueno, ¿qué te puedo contar? Imagínate, yo hice de las mías en el estadio. Yo me fui para el baño con dos muchachos que conocí, uno negro y otro blanco, grandes. Y aquello fue, vaya, fenomenal, fenomenal. Lo máximo. Me hicieron de todo, de todo. ¡Otaole la yegua, cañón! Como siempre, ¡durísimo! Los revolucionarios nunca abandonan el campo de batalla. Los revolucionarios no se jubilan. En tanto puedan ser útiles, en tanto requieran de su servicio y de sus esfuerzos. Un sueño, una promesa, una realidad, un sentimiento firme con gran lealtad.
masa que se hace notar. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, presenten en la batalla y a Cuba ponle corazón. Jóvenes de revolución, firmes en la batalla y a Cuba ponle corazón. Jóvenes del pasado, del presente y del futuro, fueron los mambises que siempre pelearon duro. La generación del centenario tumba el muro. Cuando se tuve que contarle, azótenlo por seguro. Es joven Fidel, encendió la luz. Y tantos que demuestran su valor y actitud. Soberana, Atal y Soberana Plus. Militantes del partido y de la juventud. Jóvenes doctores, maestros militares. El futuro de un país demostrando que sí vale. Diciendo la verdad en redes sociales y un nivel deportivo a esferas internacionales. Jóvenes, ¡a mi vida no! ¡A Jamaica diceremos! Presenten en la batalla y a Cuba ponle corazón. Jóvenes de revolución, firmes en la batalla y a Cuba ponle corazón. Incansable nuestra lucha como jóvenes cubanos que peleamos con coraje por nuestra revolución. Seguimos en la pelea, alzando nuestras manos y no nos rendimos porque aquí es el corazón. Mi combate es aquí, defendiendo a mi patria porque el alma me lo pide. Cuba sigue, Fidel vive, la mayor de las Antillas y la pela del Caribe. Listo, como gallo de pelea, haciendo revolución contra la marea. Esta juventud no se tambalea, firme, puesto para lo que sea. Una promesa, una realidad, un sentimiento firme con gran lealtad. Una fuerza que no sale del camino, una masa que se hace notar. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, presenten en la batalla y a Cuba ponle corazón. Jóvenes de revolución, firmes en la batalla y a Cuba ponle corazón. Una fuerza que no sale del camino, una masa que se hace notar. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, presenten en la batalla y a Cuba ponle corazón. Ratificamos que Cuba es de todos, con el pueblo y por el pueblo sigue estando la revolución. Especialmente con el presidente que está trabajando muy bien y bastante. Digo, más a veces de la cuenta. Tiene que descansar de vez en cuando igual que usted. ¡A Cuba! ¡Por el corazón! Se te ha hecho corto. Bueno, pues aquí tienes más. Que estamos con el ansia. Venga, toca a mí. Bueno, pues, hínchate.